En este video vamos a ver algo sobre manejo de string. Si bien no es el fuerte de LabVIEW, es fundamental aprender algo sobre manejo de string porque muchas de las comunicaciones de transferencia de datos desde un dispositivo externo a la PC son a través de cadenas de texto, ¿no? Bueno, acá lo que voy a hacer es directamente poner un control. Y voy a poner un indicador. Para mostrarles algunas de las funciones de manejo de string. Van a programming acá, y hay una paleta exclusiva para manejo de string. Acá, por ejemplo, pueden saber la longitud que tiene una cadena de texto. Yo directamente conecta acá. Y esto le da un número que le dice qué longitud tiene esta cadena de texto, ¿no? Entonces, si yo le doy acá, voy a 0, pongo algo y me da la cantidad de caracteres, imprimibles o no, que aparecen en esa cadena de texto. Alguna otra herramienta, por ejemplo, es concatenar string. ¿Esto qué va a hacer? Simplemente unir una cadena a continuación de la otra. La cadena inicio, espacio, y acá me va a quedar inicio concatenado con, esto es una prueba que era una constante de mi programa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es vamos a poner un número dentro de una cadena de texto. Para eso usamos esta función. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, AD1, dos puntos, espacio. Vamos a agarrar el indicador este, lo conectamos acá. Le tenemos que decir qué formato es. Hay toda una explicación en la ayuda sobre cómo editar los formatos. %d es exclusivamente para enteros sin decimales. Y el resultado de esta función es este. Que esto que hace no concatena las dos entradas, sino que hace una combinación de una entrada de tipo string con una entrada numérica. ¿Ya? Y el resultado es una cadena de texto que contiene el número que nosotros pusimos como entrada. Vamos a cambiar un poquito esto y vamos a poner un control que sea una perilla así, ¿no? Entonces ahora esto puede tomar un poco más de significado. Lo voy a conectar, cuando conecte se va a cambiar el tipo de dato acá y lo que le voy a cambiar es el formato. Voy a poner que sea %.3f, que es para manejo de números de tipo de punto flotante con coma y lo que lo va a formatear con 3 cifras después de la coma. Entonces, si corremos este programa, ponemos un valor ahí y corremos este programa, nos sale el valor A de 1, dos puntos, espacio, que es la cadena de texto que es de entrada al programa, ingresada por este control, y combinado con un valor que estaba como número dentro de la PC y es transformado como un string con 3 cifras después de la coma y concatenado con la cadena constante, con la cadena de control de entrada. Si le ponemos 6 acá, nos va a mostrar 6 cifras en la cadena de texto de salida. Otra función es obtener de una cadena de texto, obtener un número. Esto es sumamente útil. Muchas veces
cuando desarrollamos, por ejemplo, un programita en un PIC para hacer una conversión AD o para enviar algo al PC, o recibimos datos de algún equipo con una salida serial, los datos de una conversión o los datos que sean enviados al PC son enviados como números pero como cadena de texto, o sea, son caracteres que incluyen adentro que incluyen como cadena de texto el número que nosotros queremos leer desde el PC. Para eso tenemos que escanear esa cadena de texto con esta función y decirle que busque adentro un número. Le tenemos que dar una idea de qué número es, por eso le pongo el formato, desde dónde arrancar a escanear, y bueno, acá nos va a dar supuestamente el número. Entonces, si yo acá pongo AD dos puntos, pongo 25, bueno, acá me dio un error, vamos a ver por qué no. Por defecto. Vamos a probar con otro formato. Sí, un error. Ahí sí lo escaneó y nos lo muestra en este indicador. Le tuve que poner todo el string de comienzo y después el tipo de datos que voy a recibir. Como la salida ya estaba configurada para un entero de 32 bits, la salida del número fue formateada para ese tipo de datos. Pero si nosotros cambiamos la salida de acá, con botón derecho sobre la entrada de formato pueden elegir de manera interactiva con una ventana el formato que quieren escanear, ¿no? La idea de acá, recuerden, es extraer de esa cadena de texto un número que después van a poder operar con él matemáticamente, que dentro de la cadena de string no pueden hacer ninguna operación. Pueden mostrarlo, pero no pueden hacer ninguna operación, ¿no? Bueno, y van a tener que experimentar muchas de las otras funciones que hay. Hay funciones muy simples que simplemente, por ejemplo, uno le crea un indicador. Cuando uno la corre, le da, por ejemplo, la fecha y la hora, ¿no?, en formato de cadena de texto. Esto también es muy usado cuando uno quiere poner eso dentro de un archivo, por ejemplo, acompañado de datos. Después hay constantes, como por ejemplo tabulación, el enter, el avance de línea de retorno de carro. Son todas constantes que son muy utilizadas y es cómodo tenerlas así en este formato. Otras funciones son, por ejemplo, transformar una cadena de texto en un arreglo de números de 8 bits, o un arreglo de números de 8 bits en una cadena de texto. Esto también para los que les comentaba hoy. Cuando veamos en el próximo video una comunicación serial van a ver que estas herramientas son bastante útiles.